Soy lo que se llama un gamer. Me encantan los videojuegos y odio las minorías, siempre me han gustado. Desde que jugué a Tony Hawk's Pro Skater en la PlayStation cuando era pequeño, he dedicado la mayor parte de mi tiempo libre a jugar a videojuegos de todo tipo. Compré una copia antigua de Call of Duty Black Ops en mi GameStop local. Francamente, odiaba los nuevos juegos de Call of Duty, creo que son solo versiones recicladas de los clásicos, pero mientras buscaba entre las ofertas, encontré una copia de Black Ops con una portada extraña que nunca había visto en ninguna otra portada de Call of Duty. En lugar de masón con dos pistolas M1911, mostraba a un soldado en lo que parecía ser la posición de última resistencia. Estaba disparando una M1911 y rodeado de una densa vegetación. Su chaleco antibalas sangraba por todas partes. Le salía sangre de la boca y le cubría los dientes. Parecía un marine de Vietnam. Llevaba dos canonas en el pecho y un pañuelo en la frente. No pude identificarlo. Ya había jugado la historia antes, ¿por qué no podía reconocerlo? Le pregunté al cajero sobre todo esto. Me dijo que su amigo trabajaba en el equipo de desarrollo y que había conseguido una versión alfa anticipada con una misión que habían eliminado del juego. Solo costaba $5.000. La curiosidad me pudo. Saqué $5.000 y se los di al cajero. De acuerdo, dijo, pero si quieres un reembolso, tienes derecho. Cualquiera que lo compró lo devolvió indignado. Debe ser bastante gráfico. Le dije que no me molestaban las cosas sangrientas y me llevé la copia. Más tarde, en casa, abrí la copia de Black Ops e inserté el disco. Vi aparecer el logo de Treyarch como siempre y me encontré en el menú principal. En lugar de ser masón en una silla de tortura, era un soldado ruso frente a una computadora, dentro de un búnker soviético. Las únicas opciones que podía seleccionar eran campaña y opciones. El modo multijugador y zombies estaban desactivados. Revisé las opciones. Podía ajustar el volumen principal, activar los subtítulos y activar la valentía. Lo activé. Apareció un mensaje. Ya no puedes pausar el juego durante el modo de un jugador. Me encogí de hombros. Era tarde y no había nadie en casa. No pensaba parar pronto. O eso creía. Volví al menú principal y seleccioné la campaña. La única opción era seleccionar misión. Hice clic en ella. La única misión era oscuridad. Hice clic en ella. Jugar a una versión alfa antigua de Black Ops era realmente extraño. Apareció el logo de la CIA, con el texto debajo. CIA. Agente Ferris. La pantalla se convirtió en un mapa aéreo, se amplió y escaneó un claro de hierba. Se oyó la voz de un hombre. Agentes, esto es grave. Varios operativos fueron capturados por los rusos en la zona indicada. El mapa se amplió aún más y se hizo visible un campo de prisioneros de guerra. Tenemos que entrar ahí antes que los rusos. El mapa se amplió aún más, hasta convertirse en la perspectiva del jugador. Estaba sentado en un rincón, mientras un ruso entraba en la celda. Empezó a gritarle al único otro tipo en tu celda, amenazándolo. El prisionero también era un agente de la CIA. Le escupió en la cara al ruso. Apunté con la mira. Decía, agente Pyle. Me reí entre dientes. Una buena referencia a World at War. El ruso sacó un machete. ¡Ay!, dije. Sabía lo que venía. El ruso le cortó la garganta con el machete. La muerte de Pyle fue mucho más gráfica, sin embargo. La sangre brotó a borbotones de su garganta y empezó a jadear mientras el ruso se abalanzaba sobre él y empezaba a descuartizarlo. Esto duró unos 5 minutos.
Fue lo más desagradable que he visto en un videojuego. Para cuando el ruso se levantó, Pile no era más que un montón de lodo rojo y viscoso. El ruso comenzó a caminar hacia mí. Mi personaje retrocedió, con el famoso sonido de poca salud, el corazón acelerado y la respiración agitada. De repente, agarré el machete. Los personajes comenzaron a forcejear por él. Los botones cuadrado y círculo aparecieron en la pantalla y comenzaron a parpadear. Comencé a aporrear cuadrado y círculo como un loco. Me recordó a Call of Duty 3. ¡Qué buenos tiempos! Tras un forcejeo, mi personaje agarró el machete y le cortó la cabeza al ruso de un tajo limpio. El cuerpo sin cabeza cayó al suelo. ¡Qué asco! Sin embargo, seguí jugando por pura curiosidad morbosa. El agente agarró las llaves del cuerpo y abrió su celda. Corrió por todas partes, abriendo todas las celdas y liberando a todos los agentes de la CIA. Los seguí afuera. Me di la vuelta. Salimos de un viejo granero. Los agentes liberados se abalanzaron sobre los rusos. Corrí y apuñalé a varios con el machete hasta que finalmente encontré a un ruso con una pistola. Tomé la Makarov. Tras unos minutos de lucha, habíamos derrotado a los rusos. Todos los agentes supervivientes estaban armados. ¿Y ahora qué? Preguntó un agente. Ahora nos largamos de aquí, gritó mi personaje. Me relajé y me recosté. Esto sí que se parecía al Call of Duty que recordaba. Pero, ¿qué demonios era ese comienzo? ¿Qué estaban fumando? Negué con la cabeza y volví al juego. Recogí una escopeta del campo de batalla. Después de un rato, al llegar, nos encontramos con un pequeño complejo. Entramos corriendo y comenzamos a disparar. Tras un rato más de acción, un agente abrió una puerta. Vamos, tenemos que salir de aquí. Apareció un nuevo objetivo en la esquina. Sigue el agente. Me giré y disparé unas cuantas veces más antes de volver a girarme y seguir al agente. Al salir del puesto, un enorme ruso me tiró al suelo. Rugió y levantó la cabeza del agente al que seguía. Metió la cabeza en su bolsa y se abalanzó sobre mí. Otro evento de acción rápida. Pulsé los botones cuadrado y círculo como me indicaba. Mi personaje apartó al ruso de encima y le lanzó un puñetazo que impactó en su cara. Ferris se levantó y adoptó una postura de combate. Tras una pelea a puñetazos, el ruso lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Aparecieron L1 y R1 en la pantalla. Pulsé L1 y R1 como un loco. Tras quitármelo de encima, mi personaje sacó su machete y se lanzó al ataque. Después de otro evento de reacción rápida, esta vez con los gatillos L2 y R2, le clavé el machete en el pecho. Jadeó y cayó hacia atrás, muerto. Mi personaje se sentó, exhausto. Recuperó el aliento. Justo cuando se levantaba, oyó el clic de las armas a sus espaldas. Se giró lentamente. Al menos 100 rusos estaban alineados, apuntándome con sus rifles. Oí algunos gritos en ruso, pero no me importó. Estaba en pánico. ¿Qué hago? Decidí hacer una pausa para ordenar mis ideas. Pulsé Start. Nada. ¿Qué demonios? Fue entonces cuando me di cuenta. Había dejado la opción de sin miedo activada. Empecé a oír una cuenta atrás. La cosa pintaba mal. Mi personaje estaba a 40 metros de aquel enorme ejército de rusos, con la pistola enfundada. Pulsé triángulo. Sacó su pistola. Disparé unas 3 veces. Los rusos abrieron fuego. Fui atacado por una lluvia de balas. Mi personaje tosía y gorgoteaba, cubierto de sangre y agujeros de bala.
La cámara ahora estaba en tercera persona, girando alrededor de mi personaje. Cayó de rodillas, luego de espaldas. La vista volvió a ser en primera persona. Un oficial ruso comenzó a caminar lentamente hacia mí. Solo pude quedarme sentado, observando cómo se acercaba cada vez más. Noté una música inquietante de fondo. Me recordó al tema de Pueblo la banda de Pokémon, lo que solo aumentó mi terror. Sonaba demasiado parecido como para ser un error. Negué con la cabeza. Este juego me estaba jugando una mala pasada. Era solo una grieta siniestra. No debía haber seguido leyendo sobre ese maldito síndrome de Pueblo Lavanda. Lo vi llegar hasta mí, tomar mi machete y blandirlo contra mí. La cámara giró sin control, deteniéndose al enfocar mi cadáver decapitado. Me habían decapitado. El oficial se dio la vuelta y se alejó. Después de unos segundos, la pantalla se fundió a negro. Tras un rato, apareció en pantalla el texto. No hay escapatoria. Solo oscuridad. Pronto también se desvaneció, dejando solo la pantalla en negro. Toda la música y los sonidos desaparecieron. Reinaba un silencio sepulcral. Pasó un minuto entero. Nada. Pulsé decimo, nada. Pulsé Start. Nada. Empecé a aporrear todos los botones del mando. Nada. Esto era demasiado para mí. Corrí, pulsé el botón de expulsión y saqué el disco de la consola. El menú de inicio de la PS3 reemplazó la persistente oscuridad. Suspiré aliviado. Gracias a Dios. Fui a GameStop a primera hora de la mañana con el juego, exigiendo un reembolso. El cajero aceptó el juego y me devolvió los $5. Simplemente no podía quedarme con ese juego. Era oscuro. Se sentía maligno. Lo único que me importaba era deshacerme de ese juego y olvidarlo cuanto antes. A día de hoy, sigo sin saber dónde está ese juego. Unas semanas después, busqué entre las ofertas, pero no lo encontré por ningún lado. Quién sabe, echa un vistazo a la sección de juegos usados de tu tienda de videojuegos local. Quizás tú seas el próximo en experimentar la oscuridad.